Hola compañeros y compañeras. Bueno, hoy vamos a seguir abordando el concepto de plusvalía o de plusvalor que empezamos a definir en el encuentro anterior. Este concepto descubierto, más bien desarrollado por Marx, es de suma importancia para comprender la acumulación de capital y la ganancia de los capitalistas. ¿Por qué? La plusvalía, o sea, ese trabajo impago como lo definía Marx, es esa parte de la producción del valor de la mercancía que justamente se va a transformar después de un proceso que vamos a ver también más adelante en la ganancia del capital. La plusvalía en sí no es ganancia hasta que se realiza, ¿no? Pero bueno, eso de todos modos lo vamos a ver un poquito más adelante. Hoy vamos a hablar de las características de la plusvalía, de sus distintos componentes. Bien, definimos en principio la plusvalía como trabajo impago, ¿no? Habíamos dicho que un obrero trabaja durante 8 horas y de esas 8 horas en un tiempo determinado ya cubre su salario. Bien, para entender un poco esto y para entender, digamos, estos elementos constitutivos o estas partes de la plusvalía de las que vamos a hablar, es necesario también comprender un poco qué es el salario. Bueno, me dirán muchos, el salario es lo que me pagan, está bien, sí, comprensible. Pero ¿cómo se determina? ¿Cómo se determina el salario? Como se determina todo en realidad, por la lucha. Para quienes son activistas o militantes, esto parece una perogrullada, pero es importante tenerlo en cuenta porque es justamente ese elemento que atraviesa, digamos, o sea, todo. Y para quienes abrevamos en el marxismo o tomamos, digamos, de Marx y de otros luchadores y de otros revolucionarios y revolucionarias, toda esta teoría del socialismo, entendemos que no se puede disociar o separar, digamos, la economía política de la política, digamos, de la lucha y de la sociedad en general. Eso bien lo comprendía Marx, y al analizar el desarrollo del capitalismo y al analizar el capital, no lo hacía, digamos, analizando específicamente la economía y dejando de lado todo lo demás, y dejando de lado fundamentalmente aquello que él consideraba central en el desarrollo de las sociedades, que es la lucha de clases. Bien, entonces el salario, según está definido en el capital, es el mínimo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo. ¿Qué significa eso? Bueno, es lo que necesita un trabajador para comer, dormir, vestirse, viajar y volver a trabajar al otro día. Reproducir la fuerza de trabajo, o sea, reponerse y volver a generar ganancia para el capital al día siguiente. Este mínimo necesario varía de acuerdo a los tiempos, al momento histórico, y varía de acuerdo a los países. O sea, por eso mismo es que su determinación no la pone digamos, no la realiza el capitalista mismo, porque si fuese por el capitalista diría, bueno, tu trabajo no vale nada, sino que lo determina justamente la lucha de la clase obrera en el mundo o en determinado país, y por esa razón los salarios varían, digamos, de acuerdo a esas condiciones particulares y a las necesidades sociales de la clase obrera para reproducirse. A veces esas necesidades no son simplemente comer y dormir. Marx ponía un ejemplo particular, decía, en el caso de los obreros franceses del siglo XIX, ¿no? Necesitan vino.
¿Por qué necesitaban vino? Porque era un producto socialmente consumido y una mercancía que, digamos, era parte de lo que consideraban su forma de vida y necesario, por lo tanto, para reproducir la fuerza de trabajo. Más adelante también vamos a abordar un poco más en profundidad el concepto de mercancía y de necesidad, que son dos categorías que también tienen mucho más para decir de lo que a veces vemos superficialmente. Sin más rodeos y establecida la idea de que el salario es lo mínimo necesario para reproducir la fuerza de trabajo, o sea, para que el obrero vuelva a trabajar el otro día, o la obrera, perdón. El resto que queda es ganancia del capital. En realidad es plusvalía en principio. Ahora, ¿qué es lo que determina esa plusvalía? ¿O qué características tiene esa plusvalía? Bueno, no siempre es igual y no siempre la plusvalía se obtiene de la misma manera. Y ahí Marx llega a desarrollar dos conceptos o dos categorías o subcategorías de lo que es el plusvalor, ¿no? Que es la plusvalía relativa y la plusvalía absoluta. ¿Qué significan estos dos conceptos? Bien, Marx llamaba plusvalía absoluta al incremento de la plusvalía extendiendo con la extensión de la jornada de trabajo. Supongamos que un obrero, una obrera, logran, digamos, producir el equivalente a su salario en una hora, ¿no? Las restantes 7 horas trabajan para el capitalista. Bien. Ahora, si esa fuese la única manera de incrementar la plusvalía, al capital no le quedaría más que incrementar siempre más y más las horas de trabajo. Pero hay un límite material, hay un límite objetivo, que es que el día tiene 24 horas. Es decir, podría llegar a incrementar 23 horas el tiempo de trabajo impago. Y bueno, es difícil que un trabajador aguante sin dormir durante mucho tiempo. Ese incremento, esa extensión de la jornada laboral y ese incremento de la parte de la producción del trabajo que va dedicada directamente a la producción de plusvalía, ese incremento extensivo se llama plusvalía absoluta u obtención de la plusvalía de forma absoluta. Bien, ahora el capital ha encontrado también otras maneras de intensificar o de acrecentar la extracción de plusvalía a la clase obrera, y es justamente lo que Marx llamó plusvalía relativa. ¿Qué significa esto? Que bien, sin incrementar la jornada de trabajo, que puede seguir siendo de 8 horas, se reduce la parte necesaria para producir el salario. ¿Cómo es esto? Bueno, esto puede ser intensificando los ritmos de trabajo, digamos un obrero en lugar de hacer en una hora el equivalente a su salario, puede llegar a realizarlo en media hora, trabajando a un ritmo mucho mayor, o con el desarrollo mismo de la técnica. La plusvalía absoluta es lo que obtiene el capitalista aumentando el tiempo de producción, esto es, haciendo trabajar más tiempo a sus obreros. Mientras que la plusvalía relativa se obtiene a través del avance de la técnica, ya sea maquinarias, ¿no?, la tecnología, o intensificando el ritmo de trabajo. Esto es, que hacer que los obreros produzcan más rápido. Esto, ambos casos los podemos ver en el ejemplo que vimos en el capítulo anterior de Toyota, ¿no?, que ha logrado bajar los tiempos de producción sin tocar la jornada laboral. La jornada laboral se mantiene intacta,
ha logrado producir mucho más, al punto de sacar una Toyota Hilux en 90 segundos. Así que bueno, espero que les haya gustado. Con esto terminamos con la cuarta parte del Capital. Hasta la próxima.